Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El tema que vamos a estar considerando se titula El modelo de Dios para la iglesia. El día de Pentecostés fue un día maravilloso, hermanos. Ese día el poder del Espíritu Santo fue derramado, y entonces nació la iglesia del Señor. La iglesia que nació ese día representó un gran evento para contemplar. Era una iglesia que obraba
bajo el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia misionera, llevando el evangelio a un mundo perdido. Era una iglesia entusiasmada con su Salvador, con el Señor Jesucristo. Era una iglesia comprometida con la santidad, con la obediencia a la palabra de Dios y la adoración. Era una iglesia que era odiada por el mundo, pero que se mantenía firme a pesar de las horribles persecuciones. Era una iglesia que estaba creciendo, pues el Señor añadía miembros a ella cada día. Era una iglesia que disfrutaba de la presencia y manifestación del poder de Dios. En pocas palabras, la iglesia descrita en el libro de los Hechos no se parecía en nada a lo que el mundo haya visto o que jamás verá. Lamentablemente, la iglesia que todos nosotros conocemos está muy alejada de lo que era esa iglesia. Yo veo a muchos hermanos que reparten folletos o en predicaciones dicen, vengo a presentarle la iglesia del Nuevo Testamento. O dicen, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, pero cuando hacemos una comparación justa, entonces vemos que lamentablemente no se llega a ese nivel. ¿Qué nos dice nuestro texto sobre esa iglesia? Nos dice que es un modelo. ¿Un modelo de qué? Bueno, en los versículos 44 al 46 se nos muestra que la iglesia es un modelo de unidad. Dice ahí la escritura en los versículos 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la unidad no se limita solamente a creer las mismas cosas. Hay hermanos que son bien celosos y dicen que la unidad está afectada en la iglesia porque hay diferentes prácticas doctrinales. Y siempre están poniendo énfasis en la doctrina. Siempre están poniendo énfasis en el conocimiento correcto y acertado de la sana doctrina. Sin embargo, la unidad tiene otros medios de expresión. Y lo vemos aquí. La unidad se ve manifestada por el amor que tienen los santos unos por otros. Porque aunque muchos estaban siendo perseguidos por su fe y muchos estaban perdiendo sus trabajos a causa del evangelio, mientras otros fueron expulsados a la fuerza de sus hogares, la gente de la iglesia se reunió, vendió posesiones y dio para satisfacer las necesidades de sus hermanos. Eso es lo que vemos ahí. Todos los que habían creído, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían ¿qué cosa? En común todas las cosas. La unidad de la iglesia no solamente se expresa con tener la misma doctrina, sino en la respuesta de cada miembro para con las necesidades de otro. ¿Cómo respondemos nosotros a nuestros hermanos? ¿O somos indiferentes? Somos de ese espíritu que hay a veces entre la hermandad de que cada quien se rasque con sus propias uñas. Tienen problemas, son sus problemas. Tienen necesidades, son sus necesidades, son sus asuntos. No te involucres, no te metas. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia muestra una actitud totalmente distinta, precisamente porque eran unánimes por la unidad que había entre ellos. Por eso la iglesia representa un modelo de unidad. Eran uno
en corazón y en alma. Dice el capítulo 4, en el versículo 32, de aquí de Hechos, 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era, ¿qué cosa? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuántos corazones había? ¿Cuántas almas había en esa iglesia? Había un corazón y un alma nada más. Esto es lo que significa ser unánimes. Ser un cuerpo. Usted en su cuerpo, ¿cuántos corazones tiene? ¿Usted cuántos corazones tiene? Nomás uno. ¿Cuántas almas tiene? Nomás una, aunque tiene muchos miembros. Tiene manos, pies, ojos, boca, muchos miembros, pero tiene un solo corazón, una sola alma. Bueno, así era la iglesia del primer siglo. Así era la iglesia del Nuevo Testamento. Eran muchos miembros, pero esa multitud, ese conjunto de personas eran de un corazón y un alma. Entonces la iglesia debe seguir ese patrón. Cada iglesia debe esforzarse. Cada cristiano debe esforzarse por manifestar esa unidad que enseña nuestro Dios en su palabra en este pasaje bíblico. Ese es el modelo de Dios para la iglesia. La unidad manifestada en el amor entre los santos. En el capítulo 2, en el versículo 46, dice ahí la escritura, Hechos capítulo 2, versículo 46, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa esto? Yo sé que tradicionalmente, hermanos, hay hermanos que escriben esas palabras con letras de oro cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo ponen con letras de oro. Dice, hay que perseverar en la doctrina, hermanos. La doctrina y la doctrina de aquí para allá. Sin embargo, hay algo que no están viendo. ¿Sabe qué es lo que no se ve? Que el modelo de Dios para la iglesia, según Hechos 2:42, es el compromiso. Ahí vemos el compromiso, hermanos. ¿Por qué? Porque la segunda palabra del versículo 42 es interesante. Dice, y perseveraban. Perseveraban. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Significa compromiso. Una persona que está comprometida con algo es una persona que persevera en eso, que busca el éxito, la realización de aquello en lo que está perseverando. Entonces los cristianos acá, según este pasaje bíblico, eran personas comprometidas con la obra de Dios, comprometidas con la adoración. Es más, fíjese cómo de manera práctica, en el versículo 46, se ve ese esfuerzo que hacen los hermanos, ese sacrificio que hacen para perseverar. Dice el texto en el verso 46, y perseverando unánimes, ¿qué cosa? Cada día en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Si eso no es compromiso, yo no sé qué es, pues. Será fanatismo. ¿Qué pasaría si ahora dijeran la iglesia en Rivera Luna, todos los días están reunidos, todos los días se reúnen, ya son fanáticos? Quizá eso dijeran muchos. Pero cuando nosotros decimos ser la iglesia del Nuevo Testamento, cuando nosotros decimos seguir el patrón que está aquí revelado en el Nuevo Testamento, a veces nos enfocamos en la doctrina, el bautismo, en el perdón de pecados, no cantes con instrumentos, no a los diezmos y aquello y al otro. Oye, espérate un momento, ¿y el compromiso cuándo? Por eso las iglesias de Cristo, muchas iglesias de Cristo se caracterizan por ser frías, intelectuales, pero no hay compromiso.
No hay un compromiso real de sacrificar algo por el bien, por la estabilidad, por el avance, por el crecimiento de la iglesia. Estaban tan comprometidos con la adoración, con la obra del Señor, que dijeron, necesitamos reunirnos todos los días. ¿Y por qué tanta reunión? ¿Por qué? Por el compromiso, hermanos. Porque están comprometidos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va ante el altar a casarse y se compromete, ¿qué es lo que significa eso? Significa que usted nada más va a vivir con esa persona una vez a la semana, 2 horas. Eso significa. Eso es el matrimonio, que usted diga, ¿acepta usted como esposa a esta persona para amarla, respetarla, cuidarla, estar con ella en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe? Ah, sí. Una vez a la semana, 2 horas. Eso es compromiso. Eso no es compromiso. Cuando uno se compromete, implica que va a invertir mucho de su vida, de su tiempo, de su dinero, de su energía con aquello en lo que se está comprometiendo. El que se compromete en un crimen, ¿qué pasa? Dice, no te comprometas, no te metas ahí, porque si te comprometes, te puedes ir a la cárcel de por vida. Te pueden hasta matar. ¿Estás seguro de comprometerte con esa cosa? No, si yo me comprometo, bien, se compromete, termina preso y a lo mejor le dan pena de muerte. Le costó la vida el compromiso. Cuando uno se compromete, es más, hermanos, es más que solamente los domingos por la mañana. Es más que eso. Y los hermanos aquí lo entendían, y entonces dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Cuando una persona siente ese compromiso, hermanos, precisamente le dan ganas de hacer eso, de morir para el mundo. El día de, ¿qué fue? El día de ayer, sábado, yo le estoy dando clases a un joven de homilética. Se bautizó hace poquito y él quiere servir a Dios, él quiere predicar, quiere enseñar, quiere servir a la iglesia. Y entonces ayer me estaba diciendo, oye hermano, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dice, porque quiero estudiar homilética, hermenéutica, leer la Biblia y esto otro, pero no me alcanza el tiempo. Tengo que estudiar la escuela porque está estudiando Derecho. Y ¿sabe qué me está pasando? Que ya me aburre Derecho. Esto es lo que me trae ahorita. Anda como enamorado. Ya que cuando la persona se enamora, pues se embrutece, ¿no? Se embrutece. Se embrutece y ya entra a la casa y hasta en la sopa ve el nombre del enamorado. Si le dan sopa de letras. Dice, mira, aquí se formó Oscar, Juana, Pancha, ahí lo forma, porque está enamorado. Se baña, antes no se bañaba, ahora se baña. Antes no se ponía perfume, se perfuma y sale y hasta los días más nublados se le hacen bonitos. ¿Por qué? Porque está enamorado, está comprometido. Bueno, así este joven anda en su primer amor con Cristo. Y yo le explicaba ayer, no, le digo, no debes descuidar tu educación, tu escuela, mira, así. Dice, oiga, pero pues no dice usted que debemos buscar primero el Señor. Le digo, sí, pero espérame. Pero tienes que educarte, si no, ¿quién te va a mantener? Entonces, ¿se fija cómo había ese conflicto en él? Porque él sentía un ¿qué? Un compromiso. Entonces, cada cristiano debe seguir este modelo que está acá. Los cristianos sentían eso, hermano, ese compromiso. ¿Por qué? Porque necesitaban aprender la doctrina. Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina, pero un día a la semana, en la mañana, no alcanza, hermanos. ¿Qué alcanza usted a aprender en 1 hora? Nada. Poquito, muy poquito. Por eso estos hermanos estaban comprometidos
Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Tenga eso en mente, pues ellos no se reunían solamente los domingos, como nosotros. Ellos se congregaban todos los días. ¿Cuánto perseveramos nosotros? ¿Cuánto perseveramos nosotros? Nosotros somos de perseverancia de años, no de días. Y la perseverancia en la Biblia es de días, no es de años. ¿Por qué de años? Dice, hermano, yo aquí he aguantado aquí tantos años en la iglesia. Tengo tantos años que hasta ya hice ahí un hueco en la banca. Tengo más de 20 años, 30 años aquí, fiel. A ver, espérese un momento, pero la perseverancia de la Biblia no es de años. La perseverancia de la Biblia es de días. Perseverando unánimes cada año. ¿Dice así? ¿Dice cada año? No dice así, ¿verdad? Dice cada día. La perseverancia bíblica es cada día. Y eso era lo que entendían los hermanos. Estaban comprometidos a pesar de las adversidades. Porque alguien podría decir, hermano, pero es que son otros tiempos. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo se le ocurre a usted compararnos a los cristianos de ahora con los cristianos de ese tiempo? Mire, ténganos misericordia, hombre. En ese tiempo no tenían Facebook. Hoy nosotros lidiamos con el Facebook, lidiamos con TikTok, lidiamos con la televisión, lidiamos con el trabajo, lidiamos con las necesidades, lidiamos con tantas cosas que nos impiden seguirles ese ritmo. Bueno, pero ya pensó usted objetivamente con qué lidiaban ellos. ¿Sabe con qué lidiaban ellos? Ellos, es cierto, no lidiaban con TikTok, ni con Facebook, ni con redes sociales, ni con nada de eso. No lidiaban con esas cosas, ¿sí? Pero ellos lidiaban con otras. Por ejemplo, ellos tenían que lidiar nada más y nada menos que con la persecución, hermanos. Con la persecución. ¿Ha leído usted Hechos capítulos 4 al 5? Cuando arrestan al apóstol Pedro, cuando arrestan a Juan también y los meten a la cárcel. Y están presos precisamente por predicar el evangelio. Y algo interesante, hermanos, es que cuando los meten presos, pues no se fueron limpios, ¿verdad? No se van limpios, hermanos. Estos hombres sufrieron mucho por causa del evangelio, por causa de Cristo. Dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Están ahí los enemigos del evangelio, los del concilio, y dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha entre vosotros, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, ¿qué cosa? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Usted dígame, ¿quién lo amenaza a usted, mi hermano? ¿Quién lo está intimidando? Alguien lo está intimidando para que no persevere como hacían ellos. ¿Quién nos amenaza? ¿Quién nos está intimidando? Pedro respondió en el versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, vea el compromiso, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahí había amenazas de por medio, y esas amenazas las van a cumplir, hermanos. Las van a cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se cumplieron las amenazas? Claro que sí. Claro que se cumplieron las amenazas. Y estos hombres, dice la escritura que otra vez pues fueron encarcelados. Dice el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y entonces ellos hacen exactamente eso. Van y predican la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero ya no estaban ahí. Ellos pensaban que los iban a encontrar ahí sentaditos, intimidados en la cárcel, y no, ya andaban muy frescos predicando la palabra de Dios. Ya andaban frescos predicando. Andaban enseñando. Dice el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿De qué sirvió la golpiza que les dieron? ¿De qué sirvieron las amenazas? ¿De qué sirvieron los golpes, la intimidación, los azotes? Les provocó gozo. El fruto fue gozo. Y otra vez, todos los días, ¿cuándo? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. ¿Ven ustedes el compromiso que nos intimida hoy? Ellos eran perseguidos, hermano. Alguien podría decir: hermano, pero pues qué tantos son unos latigazos. 40 azotes menos uno, ¿qué tanto es? Bueno, déjeme decirle que no eran caricias. No eran caricias, hermano. Estos hombres eran especialistas en infligir dolor. Pero por el compromiso que había en los apóstoles, ni 80 latigazos los iban a detener. Y eso lo entendieron los enemigos del evangelio. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Bueno, dice la Biblia en el capítulo 7, ya no iba a haber latigazos, ya no iba a haber cárcel. No. ¿Ahora qué iba a haber entonces? Ahora iba a haber muerte. Ahora iba a haber sangre derramada. ¿Sí? Ahora no iba a haber latigazos ni amenazas. Ya era tiempo de cumplir las amenazas. Ya era momento de hacerlo. Y entonces cuando anda Esteban predicando el evangelio, allá en el capítulo 7, usted puede ver ahí la predicación, la obra de este hombre. Pues dice la Biblia en el versículo 54 de Hechos capítulo 7, que oyendo estas cosas, es decir, lo que estaba predicando, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba ahí de rodillas en medio de ellos y lo mataron a pedradas. ¿Ve usted el compromiso hasta dónde llega? ¿Qué nos impide? La próxima vez que digamos: nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, tenga cuidado con lo que está diciendo, porque el modelo que tenemos aquí es tremendo. Son zapatos muy grandes que estamos llamados a llenar, que estamos llamados a cumplir. Y no crea que sufría un apóstol. No.
No crea que era nada más, es que era contra los apóstoles nada más. No, dice la Biblia en Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se fija? Hubo una gran, no una persecución, una gran persecución contra la iglesia. Dice la Biblia en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ser cristiano en este tiempo, hermanos, era un delito grave. Ser cristiano en estos días se penaba con cárcel y con la muerte. Perdía sus posesiones, perdía su familia, perdía a sus hijos. Y sin embargo, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia estaba comprometida. La iglesia seguía predicando. La iglesia no se detenía. ¿Por qué? Porque estaba comprometida. Ese es el modelo de Dios para la iglesia. Somos la iglesia del Nuevo Testamento. Es fácil decir, no, si somos la iglesia del Nuevo Testamento, porque nosotros no diezmamos. Nosotros no diezmamos. Aquellos que andan bien extraviados, nosotros no diezmamos, no tenemos bailarinas ni guitarras, somos la iglesia fiel. ¡Ja! Ahí está el modelo. Porque eso es fácil, hermanos. Lo doctrinal es fácil. Es fácil. Tiene su cierta complejidad, desde luego. Pero es fácil en comparación con esto, en comparación con unos azotes, en comparación con la cárcel, en comparación con la muerte, en comparación con perder casas y perder trabajo y perder familia. Es fácil. ¿Sí? Pero el modelo que está aquí es donde se complica. ¿Qué diremos de la disciplina? Bueno, dice la Biblia en el capítulo 5, que fueron testigos de la disciplina del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjese la disciplina de la iglesia. Hoy en día, ¿verdad? Es más, ya ni la disciplina existe. Ya los hermanos hacen lo que se les pega la gana. Viven como se les pega la gana y no hay quien los amoneste. No hay quien los reprenda, no hay quien les exhorte. Y vea cómo Pedro va directo, hermanos. Directo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se enojó contra Pedro y salió diciendo chismes y toda clase. ¿Y pasó eso? No. ¿Sabe por qué hoy en día pasa eso? ¿Sabe por qué hoy en día disciplinamos a un hermano en una iglesia y de repente lo vemos en otra y anda hablando pestes allá del predicador? ¿Sabe por qué? Porque no hay disciplina. Porque hay hermanos cómplices que toleran la indisciplina, el pecado de ese hermano. Ya salió de una iglesia, lo cortaron de la comunión, lo entregaron a Satanás, pero no importa, se puede ir a otra, porque lo van a recibir con los brazos abiertos. Y si trae chismes, mejor. Si trae chismes de otro, del predicador de allá, mejor. Ese es el modelo. No, dice la Biblia que le pusieron un alto a este hombre. Le pusieron un alto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron. Eso para nosotros es común, ¿no? Porque aquí todos los días aparecen gente envuelta, ¿verdad? Lo envolvieron,
Y sacándolo, lo sepultaron. No provocó más maldad. No provocó más problemas, no provocó más conflictos, no provocó más pecados, se le puso un alto. Y así los hermanos que son disciplinados, la iglesia debe disciplinarlos y deben de quedar así como queda un cadáver. Sepultado, bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Pero cuando las iglesias empiezan a tolerar el pecado de los cristianos de otras congregaciones o de los locales, entonces ya han perdido la dirección del modelo. Ya han perdido la dirección, ya han perdido el modelo, ya no entran al molde, vamos. Ya no entran al molde. Por eso la iglesia era respetada. Eran odiados por mucha gente, desde luego, eran odiados por muchas personas, pero la iglesia era respetada precisamente por eso. Dice la Biblia que cuando oyeron esto, cuando se enteraron de esto, vino un gran temor sobre todos los que se enteraron. Había respeto por la iglesia. Dice en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Tenemos la sanación del hombre cojo. Un hombre cojo de nacimiento que fue sanado. Y entonces dice la Biblia que cuando este hombre fue sanado, todo el pueblo, dice el versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pero luego lo que dice enseguida es lo importante. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y entonces dice la Escritura que los hombres de Dios, los apóstoles, comenzaron a predicar el Evangelio según el versículo 12. Comenzaron a proclamar la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia, el modelo de Dios para la iglesia, es que sea una iglesia comprometida, pero que también sea una iglesia misionera, que cumpla con la misión. La misión es, ¿qué cosa? Bueno, en este contexto era: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa comisión es para nosotros también ahora. La gran comisión no ha caducado, hermanos, todavía continúa la gran comisión. Y eso es lo que están haciendo estos hombres. Bueno, el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? Como 3,000 personas. Después dice la Biblia en Hechos capítulo 4, como 4,000 personas. Después dice la Biblia que eran como 5,000 y después dice que era una gran multitud. Es decir, ellos estaban cumpliendo con la misión de predicar en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una iglesia comprometida con el Evangelio, hermanos. Y no solo los apóstoles, sino la misma iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, de las adversidades, la Biblia nos dice que ellos seguían predicando la palabra del Señor. No importa que los persiguieran, no importa, eso no los detenía. Ellos seguían compartiendo el Evangelio con todos. Era una iglesia misionera. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿estamos siguiendo el modelo? Como iglesia, aquí en Rivera y Luna, ¿estamos siguiendo el modelo? La iglesia, cualquier iglesia que me esté oyendo ahora, cualquier hermano que me esté escuchando allá en otros lugares, en otros países, en otros lugares, ¿estamos siguiendo ese modelo? En nuestros días la iglesia se ha convertido en una sombra de lo que fue diseñada para ser. La iglesia moderna carece de muchas de las características que hicieron de la iglesia primitiva una iglesia ejemplar. Era una maravilla estar en esa iglesia. ¿Qué es lo que sobresale de las iglesias de la actualidad? ¿Qué hay en las iglesias? En Ciudad Juárez, ¿qué hay en las iglesias en Ciudad Juárez? ¿Qué hay en las iglesias aquí en El Paso? ¿Qué hay en las iglesias allá en otros países? ¿Qué hay? Lo que sobresale son los conflictos y las divisiones. Cuando alguien piensa, las iglesias son iglesias en conflicto, divisiones, pleitos, carnales, conflictos, chismes.
Nadie tiene el valor para arreglar el asunto, nadie. Es puro chismorrajo ahí, pura palabrería, pura basura, hermanos. Hoy la iglesia sufre por esas obras carnales, que es lo que más abunda en las iglesias, las obras de la carne. Cuando deberían ser templos de santidad para el Señor, lo que más abunda es la carne, hermanos. Lo que más abunda es la carne. Hoy la iglesia sufre por la indiferencia. No hay compromiso, hay indiferencia en las iglesias. No hay compromiso, hay indiferencias. En nuestros días la iglesia no está comprometida. La mayoría de la gente de nuestra generación trata a la iglesia como si fuera prescindible. Ya no es tan importante. Su compromiso con la iglesia está condicionado a sus horarios. El compromiso con la iglesia está condicionado a sus rutinas. El compromiso con la iglesia está condicionado a sus conveniencias, a los caprichos incluso de los cristianos, y eso no puede ser posible. No puede ser, hermanos. No existe un compromiso real con la misión de la iglesia. No existe un compromiso real con la adoración de la iglesia. No existe un compromiso con el alcance de la iglesia, ni con las necesidades de la iglesia, ni con la misión de la iglesia. No hay un compromiso. La iglesia moderna es impotente. Las iglesias de Cristo se están haciendo impotentes, hermanos. Impotentes. La gente perdida viene a nuestras reuniones y no ve convicción. No ve convicción en los miembros. Al contrario, ve tristeza, ve desaliento, ve un conjunto de personas como si algunas estuvieran condenadas a muerte y las otras como que están en otro planeta. No ven convicción, no ven compromiso. En muchos casos las personas en los bancos no son tan diferentes de las personas perdidas en el mundo. No son diferentes, estamos aquí en la banca, sí, somos miembros de la iglesia, sí, pero somos iguales que los del mundo. No hay distinción con la gente perdida. Los miembros de la iglesia prestan poca atención a la oración, presta atención al culto, a la devoción diaria y a la santidad personal. La iglesia moderna ha perdido su atractivo original. Las iglesias de Cristo ya no tienen atractivo. No tienen. ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué ofrece? Bueno, tenía un atractivo. En el primer siglo tenía un atractivo. Según el modelo de Dios tiene un atractivo, pero hoy en día ha perdido su atractivo. Y no es que el atractivo haya fallado. No es que Dios se haya equivocado con el diseño. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, te equivocaste! No, pensaste en la iglesia del primer siglo, pero no pensaste en la iglesia del siglo XX. No pensaste en las iglesias del siglo XXI. No pensaste en las iglesias de ese tiempo, Señor, se te pasó ahí. Nos hubieras dejado algo aquí para ver qué hacemos. Hacemos monos, traemos changos, a ver qué hacemos. Porque no hay atractivo. ¿Será que Dios se equivocó? No. Dios no se equivocó. El modelo no falla, hermano. El modelo es aplicable para el primer siglo y para nuestro tiempo. El modelo es aplicable y la iglesia va a seguir siendo atractiva exactamente como Dios quería que fuera atractiva. ¿Quién está fallando entonces? Algo está fallando entonces. Si la iglesia no es atractiva hoy, no es porque el modelo falló. Es porque los aplicadores del modelo están fallando. Ese es el problema. Es como un medicamento que le dice el doctor: tómese esto así, así, así. Usted no siga las instrucciones y el medicamento no sirve. Y usted anda todo enfermo, todo chueco y dice: no sirve, ese doctor no sabe. No, el que falló fue usted. El medicamento sirve, la dieta funciona, los ejercicios funcionan, pero usted no fue comprometido, no fue disciplinado y por eso no sirve. Entonces, el modelo sirve. Cuando nos reunimos para nuestras reuniones, pueden ver los visitantes que hay vida en nuestras reuniones, que hay vida, hermanos, se ve vida en la iglesia, se ve poder en la iglesia, se ve la presencia del Señor entre nosotros. Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy yo. Ahí está, aquí está el Señor ahora, aquí está, hermanos. Aquí está de veras. ¿Ustedes creen que está aquí? ¿Ustedes creen eso que dijo el Señor ahí o no lo creen? Bueno, eso se ve en cómo nos conducimos, se ve en cómo nos movemos, se ve a qué hora llegamos. Imagínense, el Señor está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene el presidente?
¿Qué pasa cuando viene un personaje importante? Ahí estamos ahí peinaditos, puntualitos ahí. Con reverencia y hasta le pintamos las calles y le arreglamos los árboles y toda la cosa, porque viene el presidente. ¿Qué haría usted si el presidente va a ir a su casa hoy? Yo no sé, a lo mejor usted es de otro partido político y dice, no, que ni se arrime, va. Que ni se arrime porque lo recibimos a pedradas. No, normalmente la gente se emociona. La gente se emociona, es un personaje. O algún artista, ¿no? Ya ve que ahora los artistas venden mensajes por internet y la gente los paga. Quiero que le mandes un saludo a mi madre, ¿cuánto me cobras? $150. Ahí va. Para que el artista se le mande un saludo a la mamá y la mamá pues oye al artista que dice su nombre. Dice, mira, me está felicitando ese cantante o ese actor. Ay, ya, me realicé en la vida. Bueno, cristianos, sepan, dijo el Señor, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy. Eso hay que creerlo. Y nuestra actitud en las reuniones, nuestra puntualidad en las reuniones, nuestra participación en las reuniones, nuestra actividad en las reuniones, da testimonio y fe de que creemos que Cristo está ahí entre nosotros. Pero cuando somos indiferentes, cuando venimos a la hora que se nos pega la gana, cuando no hacemos las cosas como deben ser hechas con responsabilidad, es porque no creemos ni una letra de esa palabra. No creemos ni una letra de eso, que va a estar aquí entre nosotros. ¿Quién le cree eso? Hoy hay que llegar temprano porque el Señor va a estar ahí. ¿Quién cree que va a estar el Señor ahí? ¿Quién cree eso? ¿Usted cree que va a estar ahí? ¿Usted lo cree? ¿Cree que va a estar ahí? Cuando lo crea, va a cambiar su actitud. Cuando lo crea, va a cambiar su compromiso. Cuando lo crea, entonces va a mostrar vida. Va a mostrar felicidad porque el Señor está aquí. Me gozo porque Cristo está aquí. Me alegro porque Cristo está aquí. Canto con todas mis fuerzas al Señor que está aquí presente ahora mismo. Sirvo con todo mi espíritu y con toda mi alma porque Cristo está aquí ahora mismo. El que está sentado en el trono ahora está aquí entre nosotros. ¿Ve? Cuando usted crea eso, entonces va a cambiar su actitud, su vida, su expresión en las reuniones de la iglesia. La iglesia de hoy está haciendo todo lo que está a su alcance para hacerse atractiva carnalmente al mundo. ¿Verdad? Como muchos hermanos que dicen, no, nosotros no tenemos problemas. Nosotros somos 500 miembros. Nosotros no tenemos problemas. Caray, ¿cuántos son? 500. Ya hasta vamos a hacer el templo más grande porque ya no cabemos. Vamos a ver, pues, ¿qué están haciendo? A ver. No, pues nosotros damos despensas. Nos pintamos de payasos. Damos hamburguesas. También repartimos hot dog. Tenemos programas de cine para los niños. Les ponemos Bob Esponja en las clases. Y además tenemos reuniones de matrimonios donde vamos y nos damos unos hartones sabrosos, buenos. Hermano, ese atractivo es mundano. Eso lo hacen las sectas también. ¿Y qué? Porque hay 5,000 o 200 o 500, una secta ya es un éxito eso. No, eso no es un éxito. Déjeme decirle una cosa. Cuando la iglesia se llena con medios carnales, eso es el fracaso más grande para una iglesia. Porque ha perdido la fe en el evangelio, ha perdido la fe en el poder de Dios, ha perdido la fe en la voluntad del Señor, en la palabra de Dios, en el modelo de Cristo dejado aquí en la iglesia, y entonces lo ha sustituido por lo que el mundo quiere. ¿Qué quieren? Quiere que salgamos aquí a esta colonia a decirles, a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué tendríamos que hacer para que usted viniera? Así que no se resistiera, o sea, que yo llegara a su casa y le dijera, Señor, va a ver esto, y usted diga, tengo que ir. ¿Qué cree que nos diría la gente? A lo mejor algunos dirían, pues si dieran dinero yo voy. Bueno, ¿cuánto tendríamos que dar para que usted viniera? ¿Le gustan $100 por venir 2 horas a sentarse acá? ¿Cómo ven ustedes que reaccionaría la gente aquí en El Paso? Imagine que ponemos un anuncio en el periódico y ponemos ahí, la iglesia de Cristo en Rivera y Luna regala $100 a la persona que asista a su reunión. ¿Sabe qué va a pasar aquí? No vamos a caber aquí. Se nos va a llenar a reventar. Vamos a decir, qué éxito. Somos una iglesia exitosa porque le dimos al clavo. Bueno, eso es lo que están haciendo muchos hermanos. Están dando lo que la gente quiere para venir.
para que vengan. Yo recuerdo hace años cuando yo era inconverso, hermanos. Era un vago allá en la Revolución Mexicana, pandillero vago ahí, sin juicio ni beneficio. Y cuando me invitaban a la iglesia, siempre no me ofrecían el evangelio, no me ofrecían la misericordia y el perdón de Dios, no me decían, oye, gente, invitamos a la iglesia, hay juegos de ping pong. Tenemos unos juegos que se hacen bien padres, jugamos básquetbol, hacemos campamentos donde nos sentamos en las noches a freír ahí unas salchichas y tenemos deportes, tenemos partidos de esto, de aquello, vamos a la alberca, se pone bien suave y no faltaba por ahí el hermanito que me dijera, y hay muchas muchachas guapas. Pues yo ni tardo ni perezoso. Dije, pues claro que voy, pues oiga, me van a regalar hamburguesas, tortas, cine, ping-pong, básquetbol y con muchachas bonitas. Pues, ¿qué más quiero? Y ahí me tiene. Duré varios años ahí, siendo un dolor de cabeza para las iglesias esas. Porque yo seguía siendo mundano. Me acuerdo una vez que en una iglesia estaba yo ahí, por ahí atrás alegando con alguien y estaba diciendo groserías, así las que me sabía yo, porque yo hablaba groserías por segundo. Y me dice un hermano y dice, no estoy diciendo aquí groserías. Le digo, entonces ¿para qué me invita pues? Si no me quiere escuchar hablar, no me ande invitando. Deme mi hamburguesa. Y me tuvieron que aguantar así. Pero no, al último no fue la hamburguesa lo que me convirtió, fue el evangelio. Fue el evangelio después de años después, hermanos, cuando ya empecé a ver con seriedad lo que dice la Biblia. Entonces me entregué a Cristo y me aparté de esas iglesias carnales, mundanas. Entonces, muchos están haciendo a la iglesia atractiva, pero con cosas carnales. Cuando el mundo entra en la iglesia, debe sentir como si hubiera entrado en un mundo extraño, hermanos. Cuando entran a la iglesia, la forma en que hablamos debe sorprenderles. La forma en que nos vestimos debe sorprenderles. La forma en que adoramos debe sorprenderles. La forma en que predicamos debe sorprenderles. La forma en que nos relacionamos unos con otros debe sorprenderles. La impresión que dejamos en ellos debe ser diferente a la que ellos conocen. Debe ser distinta. La iglesia debe ser militante. Tenemos en nuestras manos, hermanos, lo más preciado que uno pudiera desear en el campo religioso. Tenemos el evangelio puro. Tenemos el poder de Dios, hermanos, en nosotros. Es nuestro. Es nuestra fuente de vida. Lo tenemos, hermanos. No somos una iglesia sectaria que no tienen el evangelio, que no lo conocen, que están extraviados. Nosotros lo tenemos, y como lo tenemos, entonces debemos ser una iglesia militante. Debemos ser una iglesia que utilice el poder de Dios a diestra y siniestra a cuanta gente nos encontremos. En lugar de llevar ese mensaje al mundo y comprometerlos con el evangelio, ¿sabe qué hacemos? Nos callamos la boca. ¿Cuántos años llevan las iglesias con la boca cerrada? Eso no es propio, hermanos. Eso no es propio de la iglesia de Cristo, del modelo de Dios. Eso no es propio, hermanos. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué el movimiento LGBTQ+ se está haciendo tan popular hoy en día? Yo viendo, hace poco tuvieron un desfile ahí en México, el orgullo, así le llaman, desfile del orgullo. O sea, ellos se sienten orgullosos, hermanos. Así como usted los ve pintados y disfrazados, lo que usted quiera, pero ellos se sienten orgullosos y van con la cara en alto, hermanos. ¿Y por qué es tan popular el movimiento? ¿Por qué incluso gente que se dice de derecha o que se dice que está en contra de eso? ¿Por qué incluso gente está respetando esa vida?
¿Por qué están promoviéndola incluso en la política, en la televisión y en todas partes? Y hasta nos están obligando a tener que cambiar nuestra forma de hablar para no ofenderles. Y se está extendiendo por todos lados eso. ¿Por qué? ¿Por qué se está extendiendo como fuego desatado por el bosque? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están impulsando su agenda en la que se incluye el cambio de mentalidad? ¿Cómo es posible que una minoría haya ganado tanta fuerza al punto de que su estilo de vida sea aceptado y hasta visto como correcto, valiente y ejemplar? ¿Cómo se convirtió eso perverso en algo bueno? ¿Cómo? Bueno, porque la comunidad representada por esas letras están comprometidos con su movimiento y hacen hasta lo imposible para que su agenda sea aceptada. Hacen sacrificios, hablan a los cuatro vientos, donde pueden y con quien pueden. No les importa televisiones, no les importa en la radio, en la calle, donde sea, están siempre moviendo su agenda, están siempre realizando mítines, están siempre buscando la manera, ¿verdad?, de que sean aceptados, y lo están logrando. Pero ¿sabe por qué? Porque están comprometidos, están bien comprometidos. Mientras la comunidad se organiza con sus desfiles, sus campañas, con sus mítines y exige nuestra aprobación, la iglesia redimida del Dios vivo permanece sentada en la banca sin hacer nada. Nosotros permanecemos quietos, callados, avergonzados. Eso no está bien. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que somos una luz apagada en el mundo o que somos luz en las tinieblas? ¿Qué dijo? Yo me acuerdo que dijo que somos ¿qué? La luz del mundo, la sal de la tierra. Pero esa sal ha perdido su sabor. Esa luz está ahí ya, foquillo. Foquillos, yo creo que alumbra más un foquito de Navidad que nosotros, hermano. Necesitamos seguir el modelo. Eso se puede corregir. ¿Cómo? Siguiendo el modelo, siguiendo la receta, siguiendo las instrucciones, comprometiéndonos con el modelo de Dios para la iglesia. Dejemos de estarnos engañando con el discurso de que la iglesia de Cristo es fiel porque tiene la sana doctrina. Sí, qué bueno, debemos tener la sana doctrina, sin duda. Pero también debemos mantener e impulsar y perfeccionar las otras cosas que tiene el modelo. Las otras cosas también son importantes y por eso están ahí. No están ahí para rellenar la Biblia, para hacer bola, para hacer montón. No, están ahí porque son un modelo para todas las iglesias en cualquier parte del mundo. Para entender el tipo de iglesia que era la iglesia del libro de los Hechos, necesitamos hacer lo posible, hermanos, de seguir ese modelo. Estos pasajes que hemos leído nos revelan ese modelo. Los versículos que hoy hemos considerado nos hablan de las cosas distintivas de la iglesia de Dios. Si nos atrevemos, coloquemos nuestra congregación al lado de esas congregaciones, al lado de esa iglesia ejemplar, y corrijamos lo que tengamos que corregir. Como cristiano, me compare yo con esos cristianos, me ponga a un lado de ellos y diga, necesito corregir esto. Necesito corregir esto, porque si no, entonces, cuando decimos que somos la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, será puro rollo, puro cuento, puro verbo.
Necesitamos moldearnos, necesitamos entrar al modelo, necesitamos practicar el modelo como está escrito aquí en la palabra del Señor. Muchas gracias por su paciencia. Dios les bendiga a todos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina plenitud.